Y primero de todo me voy a presentar. Mi nombre es Sabrina Gritzman, soy médica pediatra. Hice mi formación en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente me formé como pediatra en el Hospital Niños Pedro Elizalde, la ex Casa Cuna en Capital Federal. Una vez que terminé mi residencia, por diversas razones personales y pidiendo una formación sumamente hegemónica, ¿no? Y después de haber visto el trabajo de las puericultoras en la maternidad Sardá, donde hice la rotación de neo a la residencia, decidí estudiar puericultura. Tal vez algunos de ustedes es la primera vez que escuchan la palabra. La puericultura es la ciencia que estudia el cuidado de las infancias. Antes los pediatras salíamos con el título de pediatras puericultores, antes hace 40, 50 años. Eso se perdió, lamentablemente. La carrera y la residencia tiene una perspectiva muy internista, muy de resolución de la enfermedad y muy poco desde la prevención. Si ustedes creen que saben mucho de lactancia, quiero que sepan que no saben mucho de lactancia, tanto profesionales como alumnos. Realmente la lactancia es un mundo gigante, no es tan sencillo como si no toma teta puede tomar leche de fórmula, para nada. Nosotros estamos atravesados por la población del conurbano. Yo particularmente soy docente de la UNPAS, pero también soy residente en el Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y he trabajado mucho aquí. Entonces no es una cuestión de teta o fórmula o teta y fórmula, ¿no? No es una cuestión de corregir la aprendida y nada más. Realmente hay muchos condicionantes sociales alrededor de la lactancia, muchas infancias cuando no acompañamos lactancias deseadas o cuando entorpecemos como profesionales generando una mala praxis médica importante de las lactancias. Lo que termina sucediendo es que esas infancias no es que toman fórmula, toman mate cocido en la mamadera, toman jugo Clyde en la mamadera, ¿no? Y realmente lo sabemos, y eso claramente en estos primeros 1000 días que son tan importantes, tiene una consecuencia muy grave a nivel social. Todo esto para contarles por qué me he formado como puericultora y posteriormente me formé como consultora internacional de lactancia. Eso es un título superior en lactancia que se rinde a nivel internacional. Yo me certifiqué en 2022. También he estudiado como consultora de porteo ergonómico. Soy docente de varias universidades, tanto en grado como en posgrado. En nuestra UNPAS querida, soy docente de la carrera de puericultura, la Tecnicatura Universitaria en Puericultura y Crianza. Invitadísimos a nuestras clases. Algunos de ustedes han chusmeado por el pasillo, yo los he invitado a las clases y realmente es muy rico trabajar todos juntos. Soy autora de 2 libros, Hoy no siempre y comer y criar, uno sobre desarrollo y crianza y otro sobre alimentación. Soy codirectora de la Escuela Argentina de BLW y Alimentación Complementaria y bueno, también tengo muchos posgrados y mucha información acerca de las infancias, de la crianza, del medio ambiente, de la microbiota, y otras cuestiones que realmente me interesan profundamente. No tengo conflictos de interés con la industria de alimentos. No doy conferencias para marcas de sucedáneos de leche de fórmula, no trabajo con marcas de grandes empresas, no tengo conflictos con la industria farmacéutica ni la tabacalera. Y esto en esta época no es menor, somos muchas personas que trabajamos de esta manera, pero es importante destacarlo porque ustedes están entrando a este mundo y tienen que conocer que hay mucha información dentro del ámbito médico que tiene que ver más con los intereses de la industria que con las indicaciones científicas. Primero de todo tenemos que entender que la alimentación no es una indicación médica, es patrimonio de la familia. La familia viene con una cultura, con una historia. La mayor parte de las familias latinoamericanas vienen con la historia de haber pasado hambre en algún momento, no alcanzaba la comida, pasamos por guerras, migraciones, sequías, inundaciones. Y esa huella, esa herida es muy profunda dentro de la vida latinoamericana. Es tu abuela diciéndote por qué no terminas todo el plato, yo no tenía para comer, ¿no? Y es entendible, venimos de ahí, tenemos un metabolismo ahorrador por esa misma manera. Y nosotros, los profesionales, vamos a poder dar indicaciones que tienen que ver con la salud de las infancias y la salud de la familia, pero claramente no vamos a ir a cocinar a la casa de las personas, ¿no? No vamos a ir a ver qué compran.
en el almacén o el supermercado, así que también tenemos que adaptarnos al contexto que nos toca para laburar. A través de los tiempos, la gente ha criado en tribu, la gente ha criado en manada. Antes había abrazos para los bebés, las personas vivían todas juntas, nunca faltaban lugar para abrazar a los bebés y tenerlos a UPA. Después apareció esto con la revolución industrial de dejarlos solos en la cuna y que duerman solos. El contacto es una de las partes más importantes de la salud de una infancia en sus primeros 1000 días. Cuando una persona no podía amamantar, ya sea porque estaba muy enferma, porque había alguna condición que generaba que no pudiera amamantar, había nodrizas, ¿sí? Había otras mujeres que amamantaban a esos bebés. El nodrizaje es el trabajo más viejo del mundo, realmente, y eran trabajos con condiciones muy esclavizantes, ¿sí? Pero esto cambia en la revolución industrial, con la entrada de las mujeres al ámbito laboral más duro. Claramente aquí no había ningún tipo de derechos laborales, no había derecho a licencias de maternidad, no había licencias por enfermedad, la gente trabajaba hasta el último día del embarazo, iba a parir y si no se moría, trabajaba al día siguiente. Y esos bebés, por supuesto, se quedaban solos. Y se empezaron a buscar sucedáneos, es decir, se empezaron a buscar estrategias para que no murieran, porque claramente al no tener alimento esos bebés terminaban muriendo, además de las condiciones espantosas de salubridad y las condiciones de higiene de esa época que eran muy terribles, con muchísimas epidemias, como por ejemplo la peste o el cólera. Se empezaron a generar sucedáneos de la leche humana, se mezclaba agua con azúcar y alguna leche animal con un poco de suerte, se mezclaba con cal, se mezclaba con harina, se usaban estas mamaderas, si uno ve la historia de los biberones, se usaban estas mamaderas que se las llamó el biberón matabebés. ¿Por qué se llamaba así? Porque claramente como usaba esta tecnología que usaba caucho, porque la industria del caucho estaba en auge, se llenaba de hongos esto, ¿no? Y de microorganismos, y los bebés se morían de sepsis, porque claramente tomaban un montón de patógenos que no eran compatibles con su sistema inmune. Esto se fue afianzando la tecnología y aparece a partir de las guerras mundiales por la necesidad de transportar leche en barcos sin que fuera leche fresca, porque obviamente se pudría en el tiempo que estaba en el barco. Aparece no creado por Nestlé, sino por otros creadores, pero lo toma Nestlé y lo compra Nestlé. Aparece la leche en polvo. Una revolución tecnológica porque se podía transportar este alimento de tal manera que no se echaba a perder. Nestlé crea la leche de fórmula y crea algo más importante. Hoy, 2025, lo estamos viendo en nuestros consultorios, lo seguimos viendo, que son los visitadores médicos. Leche de fórmula no se crea para los bebés que no tenían leche humana. Esto es muy importante. Voy a dar un ejemplo diferente. Los respiradores, si un bebé nace y tiene un estrés respiratorio y necesita estar intubado con un respirador, los respiradores se crean, por suerte es una tecnología médica que se crea para mantener la salud de una persona que no puede respirar por sus propios medios. Bienvenido sea. La leche de fórmula es una tecnología médica que nos permite alimentar a un montón de bebés y nos permite salvar la vida de muchos bebés. Eso no hay ninguna duda, pero es importante entender su camino. No fue creada para eso. Al contrario, no es que, uy, tomamos una necesidad de los bebés y creamos esta tecnología. Se creó esta tecnología y se impuso en los consultorios de los profesionales. Y esto no es poco, si ustedes quieren leer la historia de Nestlé, hasta está en Wikipedia realmente, doy un lugar fácil para encontrarla. Se han hecho experimentos espantosos en lugares de África donde se introdujo leche en polvo del tipo de Nestlé por personas que simulaban ser enfermeras y se iban dejando a los niños sin leche humana porque ya había un montón de fórmula y sin fórmula, entonces los niños se morían de hambre. O en lugares donde no había agua potable, entonces los bebés se morían de diarrea. Y esto fue denunciado ante las sociedades pediátricas, sobre todo por una pediatra que fue Cicely Williams. Esto es una historia muy interesante para leer porque fue un escándalo dentro de la literatura médica. Algo que crea Nestlé es el visitador médico. Es la persona que viene al hospital o al consultorio a decirte que vos tenés que indicar esto porque es lo mejor para tus pacientes.
Eso sigue estando así. Ustedes van a ir a congresos de medicina y se van a encontrar con eso todo el tiempo. Un montón de personas cuyo trabajo es convencerte de utilizar cierta medicación o cierto suplemento o cierto estudio que no siempre tienen las mejores bases científicas. Y muchas veces te alcanzan la bibliografía. Vos dices, esto tiene bibliografía y en realidad está financiada por la misma empresa. Entonces, ¿hasta dónde puedo confiar yo en esa bibliografía? Entonces dirán, esta era una clase de alimentación complementaria, pero téngame paciencia, sí, téngame paciencia que vamos a llegar. Las mamaderas mejoraron, se empezaron a hacer de vidrio, ¿sí? Se era más fácil de limpiar, y esto permitió que este producto, también llevado a los consultorios pediátricos, se expandiera por el mundo. Durante un momento de la alimentación infantil se planteó que era mejor la fórmula que la leche humana. Si ustedes les preguntan a sus madres, a sus abuelas, ¿sí? Les van a decir como que ellas seguramente no deben haber amamantado a la mayoría y deben haber dado leche de fórmula desde creer que era lo mejor para sus hijos e hijas porque nosotros, los profesionales, decíamos que era mejor, que tenía mejor calidad nutricional, que la leche humana nos servía y que la leche de fórmula era lo que tenía todos los nutrientes. Y tenemos un montón de marketing. Hay un trabajo que yo se los voy a pasar como bibliografía de Fernando Bayone. Fernando Bayone es un pediatra de La Plata que recogió en un estudio que hizo en el 2009, que publicó en 2009, la publicidad de fórmulas de revistas pediátricas. Entonces, obviamente, miren lo que son los anuncios, ¿no? Sus más pequeños clientes son los más grandes para nosotros. Bueno, ¿no? El tesoro de las mamás, todo desde una perspectiva de, bueno, esto es lo mejor que le puedes dar a tu bebé. Y por supuesto, si vos te dicen como mamá padre que lo mejor para darle a tu bebé es esto, vos le vas a comprar eso. Y si te lo digo yo, que soy la profesional que tiene a tus hijos, más aún. Sin embargo, esta fórmula no era igual que la fórmula que estamos usando en estos momentos, ¿no? La fórmula es una composición de lo que se cree que tiene la leche humana. Hoy sabemos que la leche humana tiene moléculas bioactivas, que tiene un montón de probióticos, que tiene prebióticos, que tiene posbióticos, que tiene enzimas, que tiene factores de crecimiento, que tiene factores de crecimiento endotelial, que tiene células madre, ¿no? Como que tenemos una idea un poquito más clara y hasta ahí de lo que tiene la leche humana, además de sus nutrientes. En una época no se sabía eso, se creía que solamente había nutrientes, solamente había lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? Entonces, no, nunca va a ser igual la leche de fórmula que la leche humana, ¿sí? Y está bien eso. O sea, siempre, algo que charlamos con las chicas de la Tecnicatura de Puericultura es que, a ver, la norma biológica, escuchen este concepto porque es importante, la norma biológica es que yo pueda ver con mis dos ojos, ¿no? Que yo pueda ver perfecto con mis dos ojos. Ahora, ni yo ni muchos de ustedes que me están escuchando siguen la norma biológica. Necesitamos lentes, ¿sí? Los lentes son una tecnología médica que nos ayuda, nos mejora la calidad de vida, nos sirve para muchas cosas. Entonces, usar lentes no es la norma biológica y sin embargo, qué bueno que existen porque son un apoyo a nuestro día a día, ¿no? Acá pasa lo mismo. La norma biológica es la leche humana. Lo biológico es que los bebés tomen leche humana. Ahora, si no tenés leche humana, por la razón que sea, porque falleció la mamá, porque la mamá tiene doble mastectomía, porque la mamá no quiere amamantar, porque el bebé tiene deficiencia congénita de lactasa, que es uno en millones, pero existen esas personas, ¿no? Bueno, perfecto, por supuesto. Tenemos, por suerte, tecnologías que pueden ayudar a que sobreviva ese bebé, que están por fuera de la norma biológica. El problema es que culturalmente parece que la norma biológica es que los bebés tomen fórmula. Si ustedes googlean bebés, ponen enter, aparecen mamaderas por todos lados. La mamadera es como el símbolo de los bebés. Y ese es un problema de representación cultural. Y me parece interesante traerlo para empezar a charlar de eso, ¿no? Como esta fórmula que tomaban los bebés no era completa, o sea, no alcanzaba para nutrir a los bebés, obviamente había que hacer algo para que no se murieran. Entonces se empezó a darles de comer tempranamente, para tratar de meterles algún nutriente que no tenía la fórmula. Por eso, siempre, no siempre, por eso se les daba papillas a los bebés muy líquidas. Y por eso se le daba cereales en la mamadera. Seguramente ustedes hayan escuchado acerca del Nestum en la mamadera. El Nestum es un cereal hidrolizado y precocido
que se mezclaba con la leche y se le daba en los biberones a los bebés. O sea, los bebés tomaban su comida porque eran muy pequeños para poder masticarla. Los movimientos de la mandíbula, los músculos de la masticación, la capacidad de las glándulas salivales, las enzimas digestivas maduran con el tiempo. Los niños no son adultos chiquitos, nacen con un riñón que funciona un 25% del riñón del adulto y que llega a un 75% a los 6 meses recién. Tienen enzimas digestivas que en el nacimiento funcionan de una manera y van madurando entre los primeros 2 años. Recién a los 2 años llegamos al pH ácido estomacal parecido al del adulto. Hay muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo intestinal que tenemos que considerar cuando pensamos en alimentación complementaria y es muy importante que conozcamos la fisiología pediátrica. O sea, nosotros estudiamos fisiología en la facultad, pero no estudiamos fisiología pediátrica, estudiamos fisiología del adulto. No funciona igual el cuerpito del bebé que el niño de 2 años, que en el adolescente, que en el niño de 7 años. Es un cuerpo que va cambiando. Bueno, estos bebés se los alimentaba tempranamente porque la fórmula no alcanzaba para nutrir sus necesidades, muchos de ellos morían, de hecho, por falta de lactancia. En los orfanatos de Nueva York, por ejemplo, que eran todos bebés obviamente alimentados con fórmula, la mortalidad alcanzaba más de un 90% de las infancias. Había que hacer algo. Entonces empezó a dar de comer a los bebés muy temprano, temprano tipo semanas, o sea, tenía 2 semanas y ya le dan de comer, comida, ¿no? Y claro, eran bebés que no se sentaban, eran bebés que tenían mucho riesgo de asfixia. Un bebé alimentado precozmente tiene mucho riesgo de asfixia porque no tiene control de la vía aérea y la vía digestiva y de separarlas entre ellas. Eran bebés que claramente no podían comer por sus propios medios, tenían que ser asistidos totalmente en la comida porque a los 2, 3 meses ni siquiera son capaces de tener la motricidad fina voluntaria para agarrar una cuchara y llevársela a la boca, ¿sí? Entonces eran bebés alimentados. Y de ahí viene el mundo de las papillas, esta idea de que los bebés tienen que ser alimentados con papillas o que hay que ponerles cereales a la mamadera. Espero que les haya gustado esta introducción. Fue un poco larga, pero me parece re lindo hablar de cómo llegamos a ciertas indicaciones, y esto es lo que llamamos estado del arte de algún concepto en particular. Se usa mucho en investigación. ¿Qué pasó? Muchos de ustedes, que igual seguramente muchos son jóvenes, yo tengo 37 años, cuando yo empecé mi alimentación complementaria, la alimentación complementaria empezaba a los 3, 4 meses. Los que tenemos mi edad, más o menos, y más, tenemos fotos de nosotros totalmente desarmados en un cochecito paragüitas de los 80 de los 90 así, así, con un montón de zapallo alrededor de la boca y se le indicaba a nuestras familias que nos alimentaran con zapallo pisado con azúcar, o gelatina, o flan, o me acuerdo a mi hermana le daban gelatina con casancrem y azúcar, una cosa inmunda, la verdad. Y lo vomitaba todo porque tenía PLB, claramente. Bueno, muchas cosas que pasan uno tiene los recuerdos de niño y después cuando se hace médico y se especializa se da cuenta de muchas cosas que no se sabían en la época, ¿no? Bueno, nosotros comimos a los 3, 4 meses, porque la mayoría no fuimos amamantados, porque la mayoría recibimos fórmula, porque la mayoría no crecíamos como corresponde con esa fórmula. Pero en el 2001, o sea, hace 24 años, se junta la OMS, se junta UNICEF y llegan a la conclusión, y lo publican, que la leche humana, ¿sí?, es capaz de cubrir todas las necesidades nutricionales de un bebé hasta los 6 meses. No hay ninguna necesidad de empezar antes de los 6 meses la alimentación complementaria. De hecho, no se recomienda empezar tempranamente porque desplazaría esos alimentos a la leche humana, ¿sí? Y pondrá al bebé en más riesgo de enfermarse y de atragantarse, ¿no? Y de asfixiarse, porque todavía no es lo mismo un bebé de 5 meses que un bebé de 6 meses y sugiere iniciar la alimentación complementaria segura y adecuada a partir de los 6 meses, manteniendo la lactancia 2 años o más, y me gusta ese o más, que lo lean y que lo interpreten y lo guarden en sus corazones, porque ese o más quiere decir que no hay un tope para la lactancia. No hay. No, el niño no deja de comer porque toma teta. El niño no es más caprichoso porque toma teta, ni colecha más porque toma teta, ¿sí? Entonces son otras cosas que pasan con niños que toman pecho y niños que no toman pecho. Entonces, la lactancia siempre va a ser beneficiosa mientras más tiempo de lactancia reciba una persona,
¿sí? Menos riesgo de enfermedades tiene a corto y a largo plazo. Mientras más tiempo una mujer decida dar el pecho, esto todo por el deseo y la decisión, menos riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario tiene. Entonces, es beneficioso por todos lados. Solamente que a nuestra cultura le cuesta mucho entenderlo y solemos sugerir destetar por cosas como que un niño está anémico o como que come poco o que es muy dependiente, que no entiendo muy bien por qué un niño de 2 años debería ser más independiente, no sé, tiene que ir a vivir solo, sacar un crédito UBA, no entiendo muy bien qué pretendemos de un niño de 2 años, eh, pero quiero que lo jerarquicemos, porque después decimos cosas que no son tan así y que cuando nosotros inventamos cosas que no están habladas en la bibliografía y que causan un daño, eso se llama mala praxis, ¿sí? Entonces, obstaculizar la lactancia deseada y quitarle un beneficio a esa infancia y a esa madre que amamanta es mala praxis, queridos colegas. Bueno, ¿qué pasa con los niños que toman fórmula o que tienen lactancias mixtas? Hoy, 2025, la fórmula tiene otra composición que sí creemos que puede llegar a cubrir todas las necesidades nutricionales de las infancias. Entonces, consideramos que también los bebés que toman fórmula deberían tomar solamente fórmula o lactancia mixta hasta los 6 meses. Es decir, no habría que empezar la alimentación complementaria antes de los 6 meses. Es importante que cuando trabajamos con las familias, recordemos lo que dije al principio, que la alimentación es patrimonio de la familia, pensar qué información tienen, qué expectativas tienen y qué personas van a participar de la alimentación de esa infancia. Porque a veces las familias quieren hacer algo o tienen ciertas expectativas, pero tal vez al bebé lo va a alimentar la abuela, va a comer en el jardín de infantes. ¿Sí? Va a comer en un centro de primeros cuidados. Entonces, pensar esto, ¿no? Como el panorama completo de cómo va a ser la alimentación de esa infancia. Como ya les conté, las papillas vienen en realidad de una situación de introducción temprana a la alimentación complementaria. Entonces, ahora que sugerimos alimentación complementaria a partir de los 6 meses, un bebé de 6 meses tiene un tono muscular que le mantiene el tronco erguido y la cabeza erguida. Es capaz de tomar cosas con su mano y llevárselas a la boca y de coordinar el ojo, la boca y la mano, ¿sí? Es capaz de generar movimientos verticales de masticación, todavía no rotatorios como tiene el adulto, ¿sí? Pero movimientos verticales de masticación que permitan desarmar ese bolo. Entonces, ¿hace falta que un bebé de 6 meses coma papillas? No, pero no está mal que le ofrezca papillas la familia. Acá es donde tal vez ustedes hayan escuchado hablar del baby led weaning, que ahora vamos a hablar de eso. Tal vez no, pero los que sí se han escuchado hablar, había como en un momento como una guerra medio tonta entre la papilla y el BLW. Como que si dabas una cosa no podías hacer la otra, como que una cosa estaba mejor y la otra peor. La realidad es que es lo de menos. Si una familia quiere empezar con papillas, espectacular. Ahora, lo importante es ir aumentando la consistencia de los alimentos, no quedarnos dando solo papilla durante 2 años. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy en la alimentación infantil es que la dieta occidental es predominantemente blanda, basada en productos ultraprocesados. Piensan en todas las cosas que comemos ultraprocesadas, los quesos untables, las golosinas, todas las bebidas azucaradas y endulzadas, las papas fritas, los panchos, no sé, las hamburguesas, todo se desarma en la boca, entonces permite que comas más y que tengas menos registro de lo que estás comiendo, además de ser hiperpalatable, o sea que tu cerebro lo interprete como que necesita cada vez más de eso. Entonces, bien, ok, empecemos con papilla, todo bien, pero permitamos que el bebé explore, respetemos las señales de esa hambre y saciedad del bebé y paulatinamente, a medida que van pasando las semanas, es importante ir aumentando la consistencia de los alimentos. Esto lo dice la OMS hace más de 15 años, o sea, no es algo nuevo. Habla de aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y habilidades de las infancias. Esta es la transición un poco de textura, estas son fotos mías. Sí, capaz que una papilla, pero no una papilla licuada, una papilla pisada, una papilla con tropezones de comida.
un trocito blando, dar trozos de comida, no es dar un pedazo de zanahoria cruda y no me importa nada, es poder cocinar algo para que esté blando y que se desarme en la boca del bebé. Cuando aparece la indicación de empezar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, ¿sí? Sale este libro, que también es un artículo de Shira Play y Tracy Murkett, donde se habla de un método de alimentación complementaria que permite al bebé tomar los alimentos con sus manos, ofrecerle los mismos alimentos que come el resto de la familia, que coma el bebé en la mesa de la familia y estar atentos a sus señales de hambre y saciedad. Entonces, las claves de esto era que el bebé se sentara con la familia a la mesa, que se le ofreciera la misma comida a una pausa dramática, que el resto de la familia adaptada a su edad. El problema acá es que les cuento que no existe la alimentación infantil, existe la alimentación familiar. Entonces, la alimentación complementaria de un bebé es un punto de inflexión muchas veces en la alimentación de una familia. Es una puerta que se abre de oportunidades para que toda la familia coma mejor. El bebé se alimenta a sí mismo, primero con sus manos y después va a aprender a usar cubiertos. No se preocupen, nadie en el mundo no aprendió a usar cubiertos, ¿sí? ¿No vieron la sirenita? Y que la lactancia continúe a demanda. Esta es una definición, un trabajo que yo publiqué en 2021, en uno de mis libros. El baby led weaning es una manera basada en la alimentación perceptiva, o sea, de observar las señales de hambre y saciedad de ese bebé, de presentarle alimentos de buena calidad nutricional al bebé, que inicie la alimentación complementaria, de tal manera que sea capaz de tomar los alimentos con sus manos y llevarlos a la boca, siendo adaptada su textura, tamaño y forma a sus habilidades neuromadurativas. ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría sobre esto? Dice lo que dicen los estudios, que está muy bien. No hay evidencia suficiente para indicar un estilo de alimentación tradicional con cuchara por encima del baby led weaning o viceversa. O sea, no hay uno mejor que el otro. Y está bien, eso es lo que dicen todos los trabajos hoy 2025, ¿sí? Que no es que, ay, es mejor dar papillas o se atragantan menos o comen más o crecen mejor. No, los estudios están bien claros. Crecen igual, tienen los mismos niveles de hierro. Lo más importante no es el método, si le doy papillita o le doy un trocito de comida. Lo importante es qué alimentos le doy. Los españoles en el 2018, 2017, 2018 fueron los primeros en sacar artículos sobre BLW. Unas guías maravillosas que aunque tienen sus años están muy buenas hoy por hoy, que se llaman Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre Alimentación Complementaria. Em, Y hablan de baby led weaning y dicen que el baby led weaning es una forma de ofrecer alimentación complementaria, la que a la vez se le permite dirigir el proceso desde el principio. Los padres deciden qué ofrecer. Esto es importante, los niños no deciden, chicos. No. No, pero me pidió que comer caramelos. Bueno, vos vas a decir, tu decisión es la tuya, que te pida lo que quiera, vos vas a decir. La crianza respetuosa no es que los niños decidan todo, para nada. Y es su responsabilidad ofrecer comida sana, segura y variada. Pero el bebé toma por sí mismo la comida que se pone a su alcance, decidiendo qué elige comer y cuánta cantidad. ¿De dónde sale esto? De las recomendaciones de la OMS, de empezar la alimentación complementaria a los 6 meses, ¿sí? ¿Qué dicen los europeos? Lo mismo, ¿sí? Que está bueno la alimentación perceptiva y que es importante ofrecer distinta gama de alimentos. ¿Qué dicen los estadounidenses? Dicen que los bebés tienen una habilidad innata de autorregular su comida, cosa es que es cierta, ¿sí? Y que la alimentación responsiva, o sea, observar las señales de hambre y saciedad de los bebés, ayuda a la autorregulación. Los adultos no tenemos autorregulación con la comida porque nos la pasamos comiendo ultraprocesados, ¿sí? Si vos estás comiendo algo que es hiperpalatable y le da mensajes a tu cerebro explosivos, y voy a dar el ejemplo de la bolsa de Doritos. Abrís una bolsa de Doritos, te comiste una bolsa de Doritos. Sí, es así. Y no es tu culpa. Y no es que vos tenés, ay, no tenés fuerza de voluntad. O abriste un paquete de Don Satur y vos estás estudiando y, che, me comí todo. No es que vos tenés falta de voluntad, está hecho para que te lo comas todo. Y además, probablemente en tu educación alimentaria no tuviste la posibilidad de regular lo que comías.
Probablemente te dijeron que tenías que comprarte todo el plato. Probablemente te dijeron que si te portabas mal te ibas a dormir sin comer. Probablemente te chantajearon con el postre, que si no comías todo el plato no comías postre. Entonces tu relación alimentaria es mucho más compleja que cuánta hambre tenés y cuántas ganas tenés de comer algo. Y esto es importantísimo porque en Argentina somos el segundo país del mundo con más trastornos de la conducta alimentaria y graves, y no solo en adolescentes mujeres, sino en adultos. Muchos bebés a los cuales trabajamos en alimentación complementaria, muchas infancias, vienen de familias cuyos padres tienen trastornos de la conducta alimentaria y graves y no tratados, porque hay pocos equipos interdisciplinarios de tratamiento de adultos y que además tienen su costo, ¿no? No lo cubren las horas sociales, la mayoría. Entonces, ojo, porque nosotros acá tenemos en nuestras manos la prevención de muchas de esas situaciones que pueden volverse muy graves y muy críticas para la salud mental de las personas. Los italianos dicen lo mismo, dicen que las familias deberían tener consejo de cómo preparar comidas en una forma que resulte segura, saludable y con nutrientes. O sea, los pediatras además los pediatras somos cocineros, ¿vieron? Y hay un poco de esto, ¿no? De volver a la cocina y de disfrutar y de experimentar, pero bueno, yo creo que a veces los trabajos uno los escribe y los lee y es como, che, nos estamos pidiendo mucho. Pero bueno, está bueno. Yo he entrado recetas en el consultorio, trabajo, me gusta mucho contar recetas muy fáciles y eso tiene mucho éxito, la verdad. Como es muy lindo porque terminamos compartiendo recetas con los consultantes y con mis alumnos también. Y construimos una cultura de la alimentación entre todos. El problema es qué comen las infancias, no tanto si BLW o papillas. El problema es que cuando empezamos a hablar de BLW, la familia le daba lo que comía en la casa, que era pizza. O sea, entonces, claro, los bebés no tenían nutrientes. El problema, tenían poco hierro, pero porque no le estaban dando nada de hierro. ¿Hay beneficios en el baby led weaning? Sí, aparentemente sí, pero no están confirmados. No hay como esto es mejor que lo otro. Mientras seamos amables con el bebé y le permitamos explorar la comida, bienvenido sea. Y algo que quiero destacar es que esta idea de meterle comida en la boca al bebé o de acercarle la comida en la boca al bebé y que esté todo limpio, que no se ensucie, que no sea prolijo. Necesitamos que jueguen con la comida, necesitamos que toquen la comida. El juego es parte de la construcción sensorial y de la construcción psicoemocional de la alimentación y de cualquier cosa que le pase a un bebé. Entonces, la familia te va a decir durante muchas semanas, 3, 4 semanas, no come nada, nada, se va a morir de hambre, se va a morir de desnutrición. Ya está, no hay nada que hacer. O tira todo, o se pasa, toca todo pero no lo quiere comer, se lo lleva a la boca pero lo prueba y lo suelta. Está bien, ese es el camino que tiene que hacer ese bebé. No esperamos que coma las primeras etapas de la alimentación complementaria, esperamos que explore. La leche humana y la leche de fórmula son capaces, van a ser el principal alimento durante el primer año de vida. O sea, a partir de los 6 meses necesitamos otros alimentos. Pero no es que se va a desnutrir ese bebé, ¿sí? No hay manera, si toma su leche va a estar cubierto. Recordemos que la leche humana tiene que seguir siendo a demanda, la leche de fórmula no se reduce, los bebés van a hacer marcar el tiempo en esto. Algo que se suele hacer lamentablemente es que se indica como retirar tomas de pecho de mamadera y esto no es correcto. Los bebés lo van a regular, ¿sí? No lo tenemos que hacer nosotros y de hecho la bibliografía no figura que es una acción que tengamos que hacer, todo lo contrario. Entonces, permitir que el bebé esté en la mesa familiar. Recordemos que los bebés aprenden por imitación. Nosotros no nos ve comer y si le metemos toda la comida en la boca, ¿sí? No está aprendiendo a comer, está haciendo embuchado, ¿sí? Como si fuera un pollo para, no sé, un pavo para Navidad. No está aprendiendo a comer. Está dejándonos contentos de nosotros los adultos de meterle comida en la boca hasta que reviente. Y no es el objetivo es que genere un buen vínculo con la comida. Los bebés ponen caras raras, ponen caras, a veces la familia me dice, no le volví a dar mandarina porque no le gustó. ¿Y qué significa que no le gustó? Puso cara de... Y decís, pero pará, acá, va con toque. La cara.
es una cara, es la primera vez que probó mandarina en su vida. Vos cuando probás algo, entonces probaste Fernet, te tomaste un Fernandito, la primera vez en tu vida. ¿Te pareció que era rico? No lo creo, pero yo después, por algo tuviste tres chicos. Bueno, me fui un poco del mambo, chicos. Ya estamos hace una hora hablando, está bueno. Claro, los sabores nuevos requieren una adaptación, ¿sí? Y todos pondríamos cara cuando probamos algo nuevo, explicar a las familias que esto va a pasar y que no es nada malo y que hay que permitir esa exploración. Ah, y este es lo que más nos estresa a los médicos, a los padres. ¿Cuánto tiene que comer? Porque es una cucharada, dos. ¿Cuántas cucharadas? Las que quiere el bebé. A los bebés les pasan un montón de cosas mientras aprenden a comer. O sea, tienen mocos, tienen tos, tienen diarrea, les salen los dientes, aprenden a sentarse, aprenden a caminar, aprenden a agarrar cosas que no deberían agarrar. O sea, ven mejor, van empezando, desarrollan la visión. O sea, no es igual cómo ve un bebé de 4 meses que cómo ve un bebé de 8 meses. Escuchan mejor, empiezan a confiar en muchas de sus habilidades. Entonces, hoy no es lo único que van a hacer comer, es lo de menos, o sea, les diría. Entonces va a haber días que no van a tener ganas, y va a haber días que no van a querer estar en el plato, y va a haber días que se van a quedar dormidos, y otros días van a comer un montón, y bueno, es un poco esto. No me importa cuánto coma, o sea, lo que me importa es que explore. Nadie no aprende a comer. Todos aprenden a comer si le dan la oportunidad y le dan comida. ¿Ok? Entonces, la cantidad la va a regular el bebé. Esto quiero. Quiero y todos queremos. Ustedes también lo van a querer. Si queremos que exploren, va a chupar el plato, se va a pasar la cosa por la cara. Está bien, lo que tiene que pasar. Les prometo que a lo largo los bebés ya no se ensucian tanto, pero al principio es así. ¿Cuántas comidas tiene que hacer? La realidad es que puede hacer todas las comidas que hace la familia, ¿sí? O sea, la familia va a ir regulando, pero está bueno que se siente a la mesa. Mientras más exposiciones, más aprendizaje. Ahora llegamos a esta discusión que es qué alimentos puede recibir un bebé desde el inicio de la alimentación complementaria. Antes eran muy pocos y teníamos como listitas los pediatras. Entonces era, bueno, a los 6 meses zapallo, batata, papa, yogur, casan creme y banana. Y ya está, eso era todo. ¿No? A los 7 meses, pues, a los 9 meses, huevo a la clara nada más. Y esto lo van a seguir encontrando en algunos lugares. Pero esto cambió un montón, un montón, un montón, un montón, un montón. Y no lo digo yo, lo dice la OMS. La pediatría ha cambiado, el puré con queso blanco, las verduras con salsa blanca, el yogur de vainilla firme, la gelatina, la galletita, la vainilla, la baby biscuit y la ocasión, sí, ya no son buenas opciones para la alimentación complementaria. Ya está. Era en un momento la bibliografía decía esto, ya pasó. No es que hiciste todo mal antes, es que cambió la indicación científica. O sea, entonces tenemos que ayornarnos a la nueva época porque tenemos un montón de gente enferma por haber comido vocación desde el primer momento de la alimentación complementaria, solo que en ese momento no lo sabíamos. Tenemos que hacer cambios, ¿sí? Tenemos una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles que empiezan en la infancia. Tenemos miles de niños y niñas con malnutrición oculta. O sea, sí, crecen bien de peso y talla, pero tienen anemia, tienen déficit vitamínico. Estamos empezando a ver dificultades en la visión por déficit vitamínico en niños con selectividad alimentaria grave. Y algunos de esos niños tienen trastornos sensoriales, trastornos del neurodesarrollo. Y otras veces es simplemente por negligencia de la familia. Y digo negligencia porque son familias informadas, ¿eh? O sea, no porque no tienen la información. Es que no ponen límites y el niño come lo que quiere. Entonces el niño vive a yogur de vainilla o de frutilla, en mamadera, a los 5 años. Y de repente se está quedando medio ciego porque no tiene las vitaminas para desarrollar su visión. Y lo digo bruscamente porque es así. Estamos en la lona, con algunas cosas. Niños con desórdenes metabólicos, cada vez más diabetes en la infancia, permeabilidad intestinal, dolor abdominal, diarrea, constipación, todo lo que está relacionado a la disbiosis, cada vez más dificultades en la alimentación. Realmente tenemos muchos niños y niñas con dificultades en la alimentación. Y a veces es por alguna cuestión orgánica, a veces es por alguna cuestión sensorial, pero muchísimas veces es por el consumo de ultraprocesados, ¿no? Si el niño toma solamente jugo, va a tener diarrea crónica inespecífica probablemente, y la familia te dice no le puedo dar agua porque no toma agua.
Y vos decís, bueno, pero no le des más jugo. ¿Desde cuándo el jugo se convirtió en un bien esencial para la vida? Y te dicen, no, yo no voy a dejar darle jugo o coca o Sprite o lo que sea, porque si no, no va a tomar agua, se va a morir. Y no, un niño que tiene un desarrollo típico simplemente es de un límite ahí. O sea, hay un adulto que sea adulto y tenga un rol de adulto y trabaje como un adulto en esa relación. La crianza respetuosa no es hacer todo lo que quieran los niños y niñas, ¿sí? Es poner muchas veces límites sanos y preservar la salud de las infancias. Es negligencia no preservar la salud de las infancias cuando la familia tiene la información. Llegamos a esto que es el concepto de diversidad alimentaria que tiene la OMS. La diversidad alimentaria es un indicador, ¿sí? Que plantea la OMS y que es muy importante para los estudios que tenemos alrededor de la alimentación complementaria. Los bebés pueden comer todas las frutas y verduras. Todo esto es adaptado, ¿no? No, no es así, claramente no pueden comer uvas así como si nada, porque se pueden asfixiar, pero adaptadamente pueden comer todas las frutas y verduras, pueden comer todas las legumbres. Somos un país agrícola, ¿sí? Las legumbres son muy importantes, fuente de hierro, fuente de proteínas, fuente de fibra, alimentan la microbiota, están buenas. Las familias que coman alimentos de origen animal pueden comer, el bebé puede comer carne, pollo, pescado, huevo del día uno de alimentación complementaria y de hecho lo tiene que comer todos los días, si puede ser, ¿sí? Es una excelente fuente de hierro y de proteínas y de otros nutrientes. Agua para tomar y solo agua, ni juguito, ni jugo de naranja, ni jugo de Hades, ni jugo Klein, ni agua. Cereales, que ahora vamos a hablar en un ratito, bueno, cereales no digo sucaritas, estoy hablando de quinoa, de mijo, de arroz, trigo sarraceno, ¿no? Y frutos secos y semillas. Y por supuesto todo esto va a estar adaptado, porque de nuevo el maní es peligroso para un bebé, no hay ninguna duda, pero bueno, podemos usar la pasta de maní o una harina de maní. ¿Qué no pueden comer los bebés? Carne picada en Argentina por riesgo de síndrome urémico hemolítico, recuerden eso es muy importante, por el tipo de faenamiento de la vaquita. La miel hasta los 2 años tiene riesgo de botulismo. El azúcar libre, ya sea azúcar mascabo, blanca, negra, de coco, de caña, de dátil, o sea, no se recomienda hasta los 2 años, no hay un límite seguro de azúcar hasta por lo menos los 2 años y después no es una indicación, tienen que comer azúcar. No, obviamente que va a haber azúcar en preparaciones, es lógico. Obviamente que los niños se escolarizan y van a intercambiar Oreos por frutillas en el recreo y está bien, es parte de la comensalidad del día a día. Pero los 2 primeros años no hay ninguna necesidad de incorporar azúcar en preparaciones ni endulzar cosas que nosotros adultos necesitamos endulzar, no las infancias. Las infusiones son un problema grave en la salud pública en Argentina porque son muy populares, a veces por necesidad, porque no hay nada más que tomar que mate cocido, y eso es un derecho vulnerado, por supuesto, pero otras veces por desconocimiento y culturalidad. La infusión inhibe la absorción de hierro y también desplaza alimentos más sanos, porque llena la pancita. Entonces es un factor predisponente a la anemia ferropénica. Ahora voy con los lácteos, no se preocupen que ya mueren los lácteos. Galletas industriales, que son la base de la alimentación de las infancias, no están recomendadas para bebés. Snacks, golosinas, bebidas endulzadas, sal y los alimentos con riesgo de asfixia, por supuesto. ¿Qué pasa con los lácteos? Estamos todos de acuerdo que la leche de vaca hasta el año no se recomienda en ningún bebé, tampoco en preparaciones, porque es un inhibidor de la absorción de hierro, porque la proteína de leche de vaca es dañina para el intestino de las infancias, por más que no haya alergia, porque lastima el intestino y genera microhemorragias, entonces tenemos como muchos factores alrededor de la anemia ferropénica y el consumo de lácteos. En Argentina consumen una cantidad de lácteos extraordinaria los niños y niñas. Y también tenemos un papel gigante en la industria de alimentos lácteos, sobre todo, presionando y presionando para que los niños coman más lácteos. Y esto se vio en el Congreso de Pediatría en este año, lamentablemente. Ahora en un rato voy a hablar de esto. Me parece interesante que podamos mirarlo con una mirada crítica como profesionales de cómo muchas veces la industria es parte de nuestros consultorios. En relación al consumo de yogur, las guías alimentarias para la población argentina sugieren su introducción a partir de los 6 meses de un yogur que no tenga azúcar, que no tenga colorante y que no sea más de una cucharada al día, cosa que no suele suceder. La realidad es que con una mirada más crítica sobre esta recomendación, lo que siempre decimos, no necesitan comer yogur los bebés de los 6 meses. Y de hecho,
no es muy lógico a nivel poblacional epidemiológico, porque estamos introduciendo un producto que es oneroso, que le cuesta comprar a las familias, que una vez que yo abro el yogur y uso una cuchara, no es que lo puedo guardar 20 días en la heladera, ¿no? Que se degrada muy rápidamente y que inhibe la absorción de hierro. Entonces, sugerir un inhibidor de la absorción de hierro me parece un montón. Pero bueno, acá sí, esto es lo único de toda esta clase que se los planteo desde una opinión, más allá de la evidencia. ¿Sí? Pero igual vamos a hablar de evidencia en un ratito. Ustedes me dirán, vos dijiste huevo, pero no era que el huevo es alergénico, el pescado es alergénico. No, hoy por hoy, más allá del método de alimentación complementaria, no hay evidencia para retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos. Al contrario, se recomienda que se introduzcan tempranamente en la alimentación complementaria, lo mismo que el gluten, inclusive si tenemos familiares de primer grado con enfermedad celíaca. No va a proteger a esa infancia introducir el gluten tardíamente. Es mejor introducirlo entre los 6, 7 meses, porque podría haber un efecto más de tolerancia, sobre todo si está acompañado del consumo de leche humana. ¿Cuáles son los principales alergenos? La leche de vaca, el huevo, los pescados, la soja, el sésamo, el maní, los mariscos, los frutos secos y el trigo. La leche de vaca es el único alergeno que no vamos a introducir antes del año, justamente por el efecto anemizante que estuve contándoles, pero no porque sea un alergeno, ¿sí? El resto de los potenciales alergenos se introducen tempranamente, se les sugiere a las familias que lo den varias veces solos, temprano en el día, si puede ser el desayuno o en el almuerzo mejor, y que observen la reacción de esas infancias. Las reacciones más comunes son en la piel, son cutáneas, urticaria, manchas en la piel. Las reacciones más graves como anafilaxia son menos del 1% de la población general entre niños y adultos. Es raro que suceda, pero por supuesto hay que dar pautas de que cuando hay dificultad respiratoria o hay una inflamación de la zona del rostro o de la boca, hay que concurrir a la guardia. Bueno, esto es un poco lo que les contaba del gluten y los alergenos. Y bueno, ¿cómo incorporamos los alimentos? Vamos un poco a la parte práctica, ¿sí? El tamaño, mientras más chiquito el bebé, más grande el pedacito que le vamos a dar, porque va a ser más fácil para la motricidad del bebé tomarlo con sus manos. A medida que van creciendo, se pueden achicar los trozos, no es que haya que hacerlo, pero se pueden achicar los trozos porque están practicando pinza fina y ya pueden agarrar pedacitos más chiquitos. Se puede dar de todo, es hermosa la alimentación complementaria. Acá hay morrón, hay zucchini, hay berenjena, hay manzana al horno. Esta es la textura que tenemos que lograr si vamos a dar bastones, que se desarme entre los dedos como si fueran las encías del bebé. Todo lo que es duro y quebradizo se cocina. O sea, una manzana no la puedo dar porque se puede asfixiar, entonces la cocino para que esté blanda. Lo mismo con la zanahoria. Los frutos secos no los puedo dar enteros, entonces los doy en forma de cremas o en forma de harinas. Cremas líquidas, no cremas espesas. Las cosas que son eh, em, esféricas, como los arándanos, los voy a partir para que no tengan la posibilidad de tapar la vía aérea. El brócoli, nuestro amigo de la alimentación complementaria, fuente rica de calcio, fuente rica de prebióticos, se desarman, pongo un dedito encima y se desarma, perfecto, lo hago al vapor y al bebé le encanta el brócoli. La palta ya sabemos que es bastante cara, pero bueno, la familia que la pueda, o que tenga un árbol de palta que sea millonaria porque tiene un árbol de palta, o que la pueda comprar, muy lindo perfil nutricional, densamente nutricional y fácil de comer para el bebé. Acá vemos una ciruela bien blandita, mandarina sin semillas siempre. El tomate tiene semillas que están adentro de un mucílago, entonces no son peligrosas. Uno dice, ustedes me dirán, bueno, pero esto no es blando. Claro, pero el bebé cuando muerde el tomate, así como frío, siente el sabor, siente el aroma, siente la textura, siente la temperatura del tomate, es una exposición al tomate y además mapea su boca, o sea, le da información a su cerebro a través de morder ese pedazo de tomate, así que también tiene un proceso sensorial que es importante. Y los cereales no como cereales sucaritas que no se recomiendan para nada, pues son ultraprocesados, los cereales en forma de pan, por ejemplo, de fideos, de tortillitas, de otras interacciones, son una buena opción. El tema es que a los niños les encanta el pan porque tienen
muchas calorías en poquito espacio, lo pueden tomar en la mano, entonces le podrían comer solo pan. Y de ahí la importancia de avisarle a la familia que no se puede vivir solo a pan, que pueden enriquecer ese pan con una cucharada de pasta de maní, con una cucharada de aceite de oliva, con una cucharada de aceite, el que tengan, con unos porotos pisados por encima. Acá vemos algunos ejemplos. Yo esto les quiero mostrar, ¿no? Como hay un mundo maravilloso de opciones dentro de los cereales y pseudo cereales y que no son caros, ¿no? Yo no estoy hablando de, ay, hay que usar harina de almendras que sale $1 millón, ¿no? No es por ahí la cuestión, si se tiene, buenísimo, pero muchas veces nos acusan cuando hablamos de alimentación saludable de ser muy elitistas. No, todo lo contrario. Buscamos justamente la sustentabilidad, buscamos que se pueda aprovechar por todas las personas, que justamente su dinero, que tanto cuesta, digamos, tanto cuesta adquirir, no se gaste en medicaciones y en internaciones y en algo que le va a hacer mal a su salud. Esto es muy importante. Yo he visto en el hospital niños que llegaron tarde a la internación porque no tenían plata para el boleto, pero que después toda la familia se juntaba para comprarles el danonino para que mejoren, ¿no? Y mil veces hemos visto que los adultos no comen o que comen menos. Y los hermanos mayores también, para comprarle la leche 3 la leche 4 al bebé para que esté más sano. Y la leche 3 y 4 que están dirigidas para los mayores de 1 año son productos que no se recomiendan para las infancias, pero tienen mucho marketing, entonces la familia cree que es buena. Entonces, lejos de eso, al contrario, buscamos opciones que sean sustentables. La quinoa, el trigo sarraceno, el arroz, la avena, el mijo, la cebada, son alimentos que son blandos, que son fáciles de ofrecer. Fíjense acá, me voy para atrás, acá, la quinoa que se cocina enseguida. Esto es una niña comiendo un porridge de avena, ¿no? Como que hay otras opciones nutritivas por fuera de los ultraprocesados. Para tomar sugerimos agua de a poquito, ¿no? Y en vaso de boca abierta, no en mamadera, no en vaso con piquito, no en vaso 360, no en vaso con pajita, no en vaso con, no sé, Pokémon encima, o sea, como un vaso cualquiera, el de los cumpleaños, viene un vasito de boca abierta, así nomás. ¿Por qué? Porque necesitamos ir destetando lo más rápido posible la mamadera en niños que toman mamadera. El uso prolongado de la mamadera genera muchos problemas, genera otitis, genera caries, genera maloclusión, mal crecimiento del paladar. Entonces, gracias a la mamadera, que es una tecnología que está buena para alimentar a los bebés al principio, pero a partir del año hay que empezar a retirarla respetuosamente. Para que eso pase, hay que usar vaso. Y los bebés son perfectamente capaces desde los 6 meses de usar un vaso de boca abierta. Los que somos caprichosos y no confiamos en ellos somos nosotros, los adultos. Porque acá el capricho, los de cristal somos nosotros, no las infancias. Al principio, cuando empezaron a dar trocitos en la alimentación complementaria, le daban cualquier cosa a los bebés, como les conté. Entonces, los de Nueva Zelanda dijeron, para, los pibes están comiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces dijeron, no, vamos a hacer otro estudio donde le indiquemos a la familia que es muy importante que esos alimentos sean ricos en hierro, sean ricos en energía y le puedan dar a los chicos frutas y verduras todos los días, ¿no? Entonces, esto es un trabajo muy hermoso, el trabajo Bliss se llama, que le dice a la familia, che, hay que disfrutar el encuentro y el camino, hay que trabajar con las expectativas y los miedos, y les dan esta hojita, ¿no? Y hay que ofrecer alimentos saludables, seguros y dar el ejemplo. Y le dice así como, no esperes que tu bebé se coma todo lo que hay en el plato, tipo, no esperes que tu bebé se coma una pieza grande de comida la primera vez que lo prueba, no esperes que tenga una dieta perfectamente balanceada, ¿no? Dice, hay veces que pensás que está comiendo poco, que es un picky eater, y no, relájate y deja que conozca los alimentos y que disfrute el camino. En Argentina la prevalencia de anemia por falta de hierro es muy alta. Esto afecta el crecimiento y el desarrollo de las infancias. Entonces, priorizar alimentos ricos en hierro desde el inicio de la alimentación complementaria junto al sostenimiento de la lactancia. Recuerden que la leche humana tiene el hierro que mejor se absorbe. O sea, parte de nuestras tasas de anemia ferropénica son por la malnutrición en el embarazo, son por el corte temprano del cordón umbilical, por la falta de lactancia, por la falta de consumo de alimentos ricos en hierro, por la alta prevalencia de los inhibidores de la absorción de hierro, como son las infusiones y los lácteos, por la falta de movimiento, por una microbiota desbalanceada, por falta de contacto con la naturaleza. Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero una de esas cosas es porque le estamos dando zapallo a los bebés.
para empezar la alimentación complementaria y todo bien con el zapallo, pero ¿dónde está el hierro que tiene el zapallo? O sea, yo le doy alimentos por fuera de la leche humana o de la fórmula para que tenga más hierro. Y le doy alimentos sin hierro. ¿Cuál es el objetivo entonces? Entonces, esto es un trabajo de la SAP muy viejo, ¿no? Que habla de, bueno, cómo se absorbe el hierro en distintos alimentos, carnes rojas, hígado, pollo, pescado, soja, cereales. O sea, tendría que hablar más de las legumbres, pero bueno, esta era una época en donde no se sugería esto. Y esta es mi diapositiva preferida de toda la clase. Esto lo, lo armé para un curso que dimos con UNICEF y con CESNI para profesionales del norte del país. Hermoso, hermoso. Los profesionales son unos genios, la verdad. Donde es esto, ¿no? Como para la papilla de zapallo. Está todo bien con el zapallo, nos cae re bien, ¿eh? Pero, a ver, aporta fibra y carbohidratos. Tiene una textura adecuada para las primeras comidas. ¿Querés dar papillas? ¿No querés hacer BLW? Perfecto. Bueno, pero una papilla de porotos negros aporta fibra, carbohidratos, proteínas y también hierro y tiene una textura adecuada para iniciar las primeras comidas, pero también tiene alta densidad nutricional. Entonces, tal vez se come una cucharada, pero hey, ahí hay mucho más nutrientes que en una cucharada de papilla de zapallo o en un plato entero de papilla de zapallo. Entonces, alimentos a priorizar asegurando los nutrientes. Tenemos una controversia importante de los lácteos y la industria alimentaria en nuestros espacios de aprendizaje y atención. Hace poco fue como un congreso muy grande de pediatría, se entregaron danoninos a los profesionales, se entregó folletería diciendo que era muy importante que comieran danonino a los niños. Esto pasa todo el tiempo, les va a pasar a ustedes todo el tiempo. Me pasó a mí, yo entregué diplomas de Coca-Cola en el hospital porque me parece una re buena idea que Coca-Cola nos viniera a regalar diplomas de buen paciente a los niños. O sea, nos pasa a todos. Pero por eso les los cuento, porque ustedes pueden decir, bueno, Sabri, no es tan grave. Bueno, yo les cuento que sí, es grave, porque no son indicaciones profesionales. Les cuento una cosa más. Este producto está avalado por Profeni, que es la Asociación de Profesionales de Nutrición Infantil. Yo me puse a buscar quiénes eran, porque no entendía nada, la verdad. Y descubrí que Proferin no existe en realidad. Uno dice, esto es una sociedad científica. No, no lo es. Es un grupo de profesionales convocados por Danone, la empresa que hace Danonino. Entonces es como Danone hablando a Danone, es hermoso. Como de mí para mí, ¿no? Como me lo merezco. Una cosa así. Y es grave esto, ¿no? Porque la gente cree que está avalado por profesionales y en realidad es la misma empresa que se avala a sí misma y se pone un loguito que es copado. Tenemos un estudio que se los voy a mandar con la bibliografía que se llama Milk and Health, es del 2020, es un meta-análisis, o sea, es una revisión importante de todos los estudios que hablaban del tema de la leche, los lácteos, y si eran el demonio o eran lo mejor que te pasó en la vida, y lo que llega a la conclusión es que son un alimento y nada más, que pueden ser una buena fuente de proteínas si no hay otra fuente de proteínas, eso no hay ninguna duda, chicos, o sea, cuando me dicen, no, pero hay niños de edad escolar que lo único que tiene es el vaso de leche que le dan en el comedor. Claro, y está buenísimo. O sea, nadie está criticando ese vaso de leche. Lamento muchísimo que haya un derecho vulnerado tal que un vaso de leche sea lo único que tiene un niño para comer nutricionalmente activo en todo el día. O sea, eso es otra cosa. ¿Sí? Y agradezco que lo tenga. Y ojalá tuviera otros alimentos además del vaso de leche. Hay que contextualizar las indicaciones. Ahora, el papel que se le da a los lácteos como salvadores del universo y con esta idea de que si los niños no toman lácteos se van a morir o van a quedar estancados en su crecimiento es erróneo, ¿sí? Los lácteos son un alimento más. Nadie se preocupa si comen muchas legumbres o pocas legumbres, pero todo el mundo está horrorizado si llevan a 2 o 3 porciones de lácteos. Las 3 porciones de lácteos que sugiere las guías alimentarias para la población argentina, de Argentina, justamente, no tienen sustento científico, ¿sí? No lo tienen, y este trabajo lo deja bien claro, se los dejo para que lo lean. Hace poco salió este estudio, antes del Congreso de Pediatría, diciendo que se llama Una perspectiva sobre la inclusión del yogur en la alimentación en población pediátrica. Y decía que el yogur se podía ofrecer desde los 6 meses y que estaba bueno y que era nutricionalmente activo y que aguanta el yogur y que los probióticos y que la mar en coche. Bueno, vamos a leer un poco yo se los dejo, si quieren, después me lo piden si quieren, ¿no? Primero es un artículo financiado por Danone, o sea, la empresa que hace los yogures. Esto es muy común, se llama conflicto de interés. Y lo que hay que hacer es como contar, hay que declarar el conflicto de interés y uno como persona crítica en la práctica tiene que leerlo con esa tesitura. No le quita valor científico al trabajo, esto es muy importante, mucho menos a sus investigadores.
pero es verdad que la empresa financia estos productos. Y también me gustaría que leamos un poquito más el trabajo. Y fíjense que uno dice, ay, pero este trabajo es una revisión y dicen que el seguro está buenísimo. Es una revisión, pero más o menos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la escala de la evidencia, ¿no? Que estaban, había todos los metaanálisis, después venían como muchas escalas de valor de evidencia y estaban las revisiones sistemáticas. Esto es una revisión no sistemática, es una monografía. Y al final de este trabajo, la última frase es, entre las limitaciones de la presente revisión se puede señalar que no se trató de una revisión exhaustiva ni sistemática, por lo que hay sesgo de autor en la selección de trabajos discutidos. Bueno, por lo menos lo dicen, ¿sí? O sea, este es un trabajo que la gente que lo hizo eligió los trabajos que más le gustaban y que más le convenían y los puso ahí. No es una revisión sistemática y ahí lo dice. Entonces, esto no tiene, en la pirámide de la evidencia tiene muy, muy poco valor, ¿sí? Está por debajo de las revisiones sistemáticas, está el subsuelo de la pirámide. Esto es una monografía de gente que le pareció que esto era así, financiada por una empresa de lácteos. No estoy quitándole eh, importancia a nuestros investigadores, pero hay que ser críticos en nuestra práctica, ¿sí? Que salga un trabajo no quiere decir que el trabajo avale lo que estás haciendo ni que realmente tengas razón. La ciencia no es tener razón, es demostrar con evidencia. Y para ir finalizando, ¿no? Pensar en más allá de la alimentación complementaria. No me enfoco tanto en este momento de la comida del bebé, sino en lo que va a pasar en toda la vida de esa infancia. Porque tal vez la gente cree que, las familias creen que la alimentación complementaria es hasta el año y después ya el niño puede comer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es lo que comen habitualmente, ¿no? Fideos y Coca-Cola y galletitas y todo esto, ¿no? Entonces nunca va a faltar tal vez viene un bebé y come de todo y come legumbres y no sé qué, y viene así con la abuela y te dice, yo tengo una duda, ¿cuánto va a poder comer comida de verdad? Entonces vos decís, bueno, ¿pero qué sería comida de verdad? Porque tenemos un registro alimentario hermoso de ese bebé. Y dice, no, no sé, Danonino, Jimmy, no sé, no puedo darle un caramelo, un huevo Kinder, o sea, no puede comer galletitas. Y bueno, hay que explicar ahí, ¿no? Que en realidad no los recomendamos para ninguna persona, que para niños más grandes es un consumo eventual, ¿sí? Pero en realidad los niños no tienen que, ningún niño o niña debería tomar jugo todos los días, ni coca todos los días, ni comer golosinas todos los días, que tiene un daño importante en su salud, ¿no? Yo he tenido pacientes al borde de la diabetes, con hígado graso a los 3 4 años, y con unos abuelos que no dejaban de comprarle jugo Bagio todos los días. Y se lo decíamos, tu hijo, o sea, tu nieto va a desarrollar una diabetes, está en el borde. O sea, tiene que aplicar insulina, es una locura esto que está pasando. Es mi nieto y yo quiero hacerlo feliz, pero la felicidad no está en un jugo bagio, pero es imposible a veces realmente pelear contra la familia, pero no hay que dejar de darle información y de velar por esos niños y niñas, porque es una forma de negligencia esa, lamentablemente. Por eso necesitamos adultos en el rol de adultos, adultos que entiendan que hay una relación asimétrica entre el adulto y el niño, que el adulto es el que cuida, que el adulto es el que elige la comida, que obvio que estamos cansados muchas veces y que, bueno, va a comer fideo el niño y ya lo sabemos. O sea, acá seguramente haya alguno más padre y es así. Sí, está bien, no va a ser todos los días. O sea, realmente hay que buscar un balance en medio de todo esto, ¿no? Y también esto, que las comidas sean momentos de aprendizaje y amor, no sean momentos de estrés, de... Muchas veces te dices como un momento de tensión la comida, porque estoy viendo cuánto come, qué come. Hay gente que pesa la comida que comen los chicos, hay gente que le pega un muñeco para mostrarle al niño que le va a pegar si no come. Hay de todo hay. Entonces, bueno, les sugiero esta guía de UNICEF que es muy linda, se llama Guía Práctica para Evitar Gritos, Chilos y Estereotipos y habla de muchas cuestiones de la crianza y que es muy útil para orientar a las familias. Lo que buscamos es volver a la soberanía alimentaria, es entender de dónde vienen los alimentos y cómo prepararlos, saber que esta es la flor del garbanzo, no sé si ustedes sabían, yo no sabía, el garbanzo tiene flores muy hermosas y entender de dónde viene la comida es lo que nos lleva a entender la comida. Recordar que las personas y las infancias con discapacidad también son personas que comen. Todos comemos, solo que no todos comemos por la boca. ¿Sí? Estas son imágenes de mi segundo libro, Comer y Criar, em, donde mostramos formas de comer distintas, como una sonda nasogástrica o un botón gástrico, o esta familia con esta nena que come por botón gástrico, que comparte la mesa, por más que no coma comida del plato.
¿sí? Entonces todos comemos y todos merecemos que nos incluyan en las charlas de alimentación. Saber que hablar de alimentación complementaria y BLW no es una moda, no es que somos influencers, no es que, ay, no sé qué, no, no es una moda, es una oportunidad para cambiar cosas que están sucediendo, como niños solos comiendo con una tablet y el juego del calamar de fondo, ¿sí? O un gato que come con ellos y es una IA en realidad. Allá esto va a escalar, ¿eh? O niños tomando mamadera a los 5 o 6 años, ¿no? O gente comprando estos productos creyendo que son buenos cuando ya está planteado que no se sugieren en la alimentación. O personas que deciden prolongar sus lactancias y están muy bien con eso, pero venimos nosotros los profesionales y como recién vino una consulta y me dijo, che, mira, otro pediatra me dijo que si toma teta no va a comer nada porque le va a dar un mensaje al cuerpo que no necesita más comida. Y te olvidas de todos los probióticos ahí que tiene la leche humana, te olvidas de los anticuerpos, te olvidas, o sea, realmente no es una sugerencia atinada y inclusive es como muy creativo, a veces lo que decimos para obstaculizar lactancias. En resumen, los bebés aprenden por imitación, o sea que mostrarles cómo comer es el camino. La alimentación complementaria es un momento de exploración. No esperemos que coma todo el plato, hay que manejar la expectativa del adulto. No hay que obligar a comer ni meter comida en la boca bajo engaños. No hay un mejor método para empezar la alimentación complementaria, pero sí hay que aumentar las texturas a medida que lo bebé va creciendo para que aprenda a masticar. A masticar se aprende masticando. No podemos masticar por el bebé tiene que masticar solo. Créanme que puede. Que ese día no coma no quiere decir que no le guste ese alimento, se necesitan muchas exposiciones para aceptar un alimento. Esta es la escala de integración sensorial que uno requiere para comer algo. Hay que tolerarlo, hay que interactuar, hay que olerlo, tocarlo, probarlo y recién después comerlo. Y esto los bebés lo hacen todos los días. El uso de pantallas y ultraprocesados afecta la salud de las infancias a corto y a largo plazo. Mirar al bebé, charlar con él o con ella, mostrarle los alimentos, hacerlos parte de la preparación, son parte de un vínculo saludable con los alimentos. Lejos de ser un proceso médico de indicaciones rígidas, el inicio de la alimentación complementaria es un momento de exploración y de juego. Es muy importante la mirada y el ejemplo atento y amoroso de los adultos que participan en el proceso. Hay muchas indicaciones desactualizadas y mitos sobre la alimentación complementaria, muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Los bebés tienen que comer una sola comida, durante un mes solo papilla de zapallo. Y esto lo dice la OMS, puede afectar la ingesta de nutrientes y comprometer el crecimiento y desarrollo de las infancias. No es gratuito darle zapallo un mes. Comprender y fomentar la diversidad alimentaria es fundamental, adaptando los alimentos al desarrollo neuromotor del bebé. Los alimentos nutricionalmente densos y ricos en hierro deben ser prioridad en la alimentación complementaria, sobre todo en Argentina, país con alta prevalencia de anemia ferropénica. El evitar ultraprocesados sienta las bases de una programación metabólica saludable para toda la vida. No hay un mejor método de alimentación complementaria, no hay evidencia científica que nos permita recomendar un método por encima del otro. Sí debemos asegurar el aporte de nutrientes y la seguridad a la hora de la alimentación en un ambiente de respeto y de amor. Esto es un poco lo que buscamos, poder explorar juntos como familia y muchas gracias.